Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien. En esta ocasión he querido compartir con ustedes una cápsula de lenguaje en la que vamos a hacer una síntesis del objetivo número 23, específicamente recordando lo que hemos aprendido de mitos y leyendas. Para ello, yo les preparé una presentación que vamos a ir revisando y de esa forma vamos a ir recordando. Vamos a partir con los mitos. ¿Qué son los mitos? Los mitos son relatos creados por los pueblos antiguos y tenían por finalidad explicar el origen del mundo, el origen del ser humano, los distintos fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo el viento, la lluvia, el fuego, los truenos, los relámpagos, entre otros. Los mitos eran transmitidos oralmente, en este caso de generación en generación, y por eso podían existir diversas versiones del mismo mito. Nosotros cuando estuvimos en clase nos pudimos percatar de aquello y descubrimos que habían mitos que nosotros leímos que tenían distintas versiones. El origen y la forma de transmisión del mito hace que sea un relato anónimo. Los personajes de los mitos siempre son seres extraordinarios, a estos seres les pasan cosas increíbles, sobrenaturales, y generalmente son, como les decía yo durante las clases, los protagonistas de grandes hazañas. En los mitos participan dioses, semidioses, héroes y criaturas maravillosas. Como les decía, les suceden cosas extraordinarias, sobrenaturales, que van explicando el origen del universo, el origen del mundo. Los mitos ocurren en un tiempo indeterminado, no podemos decir cuándo sucedió, sí podemos decir que ellos cuentan información relacionada con la existencia de los seres humanos desde muy, muy antiguo. Por algo habla de la creación y el origen del mundo. Los mitos entonces son una narración que tiene como función explicar el origen del universo y del hombre. Los mitos son un tipo de texto que tiene elementos constitutivos que nos permiten identificar algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, tienen un narrador. Este narrador puede estar en tercera persona generalmente, es distante en el tiempo, es decir, ocurre hace mucho tiempo y se relata en tercera persona. Luego tenemos los personajes. Ya dijimos que eran dioses, semidioses, héroes o seres sobrenaturales. Hay presencia de humanos, pero esta presencia no es tan relevante porque lo que hacen aquí es ensalzar, es relatar las hazañas de estos dioses que tenían estos poderes. Entonces el ser humano, si es que llegaba a participar de alguno de los relatos, era finalmente para explicar la participación que tenían en lo que hacían estos grandes dioses y estos semidioses que afectaban la vida de los seres humanos, pero no los identificaban dentro del relato. Luego tenemos el tiempo y el espacio, es en un pasado remoto, o sea, hace mucho tiempo, hablábamos antes, ¿cierto?, de la creación del universo, y por lo tanto no podemos determinar específicamente cuándo sucedió, y está relacionado con el tiempo de la creación. Finalmente, otro elemento es la acción, que es la influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y las consecuencias que esto produce. Pero recordemos que aquí el elemento fundamental son los dioses, los semidioses, los héroes, a los que les suceden cosas que afectan a los seres humanos, pero los seres humanos no son el elemento principal, no son los protagonistas dentro de la historia o del relato. Ahora vamos a recordar qué son las leyendas. Bueno, vamos a recordar que ellas pertenecen al folclore, por ello corresponden a la expresión de un pueblo. Se transmiten al igual que los mitos de generación en generación, inicialmente en forma oral, después también en el caso de las leyendas de forma escrita. La leyenda indica lugares con precisión, su origen y también sus antecedentes históricos. Entonces aquí tenemos un componente que los mitos no tienen, que es un componente real. Aquí suceden cosas que tienen que ver con un pueblo, con una localidad, donde hay antecedentes históricos. Sus personajes son identificables, podemos saber a quién le sucedió algo.
y no tienen características o nominaciones de dioses. Las leyendas entonces lo que hacen es intentar explicar acontecimientos de un lugar. Por ejemplo, el origen del nombre de un lugar, una costumbre, porque recordemos que está vinculado al folclore de una localidad, de un pueblo. Y por ende está ese componente del que yo les hablaba, que es el componente real. Puede haber una parte del relato que tiene ficción, pero hay un componente real y es la parte histórica, la parte folclórica, que nos permite saber, como les decía yo, por ejemplo, el origen del nombre de un lugar, entre otras cosas, por supuesto. Entonces, la leyenda es una narración oral que tiene por función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. Al igual que el mito tiene elementos constitutivos. Tiene un narrador, personajes, tiempo y espacio y las acciones. El narrador es en tercera persona, aunque algunas veces también puede ser un narrador testigo o incluso también puede ser un protagonista al que le suceden las cosas, en primera persona. Luego tenemos los personajes. Estos personajes son reales, a los que a veces les corresponde enfrentar seres sobrenaturales, pero principalmente le pasan a personas. Por lo tanto, hay este componente real del que yo les he estado hablando en esta cápsula y que también hablamos durante las clases. Con respecto al tiempo y al espacio, es un tiempo lejano, pero de una época determinada, por lo tanto nosotros podemos contextualizar y saber cuándo sucedió, porque está relacionado con algo histórico, a diferencia del mito, como les decía anteriormente, que habla de tiempos remotos, que nosotros no tenemos conocimiento. Y finalmente las acciones, que son seres reales, que enfrentan tareas muy difíciles, prodigiosas o misteriosas, que le van sucediendo cosas, pero son reales. Entonces en la leyenda, a diferencia del mito, tenemos este componente de realidad. Para ir resumiendo esta cápsula, podríamos entonces recordar que las leyendas se transmiten, como dijimos anteriormente, de forma oral, se basa en acontecimientos históricos y obviamente la imaginación popular, porque recuerde que está vinculado al folclore. Puede ser escrito en verso o en prosa y gira en torno a un personaje real, hay acontecimientos que le ocurren a este personaje y también de un lugar. Por otro lado, los mitos son narraciones de hechos, en este caso sobre el origen del universo, el origen de la vida, por lo tanto son remotos, o sucedieron hace mucho tiempo. Giran en torno a un personaje, pero este personaje tiene poderes sobrenaturales, son dioses, semidioses, monstruos, y en algunos casos podrían tener alguna cualidad mortal, como es el caso de los héroes, pero los héroes tenían un componente mortal y una parte inmortal que estaba asociada a los dioses. Entonces, niños, si nosotros tuviésemos que resumir, podemos decir que efectivamente las leyendas y los mitos tienen algunos elementos en común o parecidos, pero hay otros que son absolutamente diferentes y que lo distinguen en este caso, a la leyenda de los mitos. Los invito a seguir leyendo, a seguir comprendiendo este tipo de textos que nos cuentan historias muy interesantes, en el caso de los mitos de la creación del universo y en el caso de las leyendas, generalmente asociado al folclore y a la localidad o a la ubicación de un lugar o al nombre de un lugar, y nos va contando una historia real, a diferencia del mito. Espero que la cápsula les haya gustado, hayan recordado lo que hemos aprendido y les permita también de esa forma ir comprendiendo mejor, porque al tener la diferencia entre los elementos que componen al mito y a la leyenda, eso también nos ayuda y nos favorece para poder comprender mejor. Si ustedes tienen alguna duda, si hay algo que no les ha quedado muy claro, recuerden que tenemos nuestro horario de consulta. Este horario de consulta es online, por lo tanto ustedes se conectan y podemos conversar. Si ustedes necesitan más información o más textos, yo se los puedo recomendar. Les puedo recomendar también lugares donde pueden encontrar este tipo de textos y obviamente ir comprendiendo mejor y también nos permite ir conociendo de otras culturas, por ejemplo en el caso de las leyendas. Y en el caso de los mitos, ir descubriendo lo que pasó de manera más ficticia, en función de la creación, como les decía yo, del universo, a través de estos dioses que tenían estos poderes tan
importantes, tan relevantes, que les permitían hacer tantas cosas. Que por supuesto fueron interesantes, porque cuando leímos los mitos durante la clase también a ustedes les gustó mucho. Bien, niños, nos vemos en una próxima cápsula. Espero que esta en particular les haya gustado y principalmente que les haya servido para recordar y para reforzar lo que hemos estado aprendiendo. Nos vemos en una próxima cápsula. Que estén muy bien.